Bienvenidos a la sección de clases Guía de la Norma APA séptima edición para la citación y elaboración de bibliografías. Para esta clase iniciaremos con una actividad previa que es titulada Quiz Show. Para ello, los invito a través de Classroom a ingresar a este link que está aquí en la diapositiva, el cual encontrarán en este lugar. Ingresarán allí, realizarán el sondeo de preguntas que les arroja la aplicación y una vez terminado, por favor, anexar un pantallazo a la entrega o actividad que se creó allí en el espacio del Claro. Para ello, deben tomarse más o menos entre 10 a 15 minutos. Una vez realizada la actividad previa, la cual tenía como objetivo realizar un sondeo sobre alguna terminología que ustedes deberían conocer sobre el tema, los invito a que demos inicio la sesión de hoy con este video que nos va a aclarar qué es el plagio. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en Internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Bueno, ¿y por qué iniciar con este término? Pues el concepto de plagio es la actividad quizás en la que la mayoría de personas caemos en el error cuando iniciamos nuestra vida académica o quizás nuestra vida investigativa, ya que obviamos, ¿sí?, el hecho de citar o dar el crédito, como decía en el video, a aquellas palabras, consultas, gráficos, videos o cualquier fuente de información que no es mía, sino de otra persona y que lo incluyo en mis trabajos académicos o investigativos y a los cuales no les doy el crédito. Entonces, nos decían el concepto en el video de la Real Academia de la Lengua, que de alguna manera sintetizado aquí en la diapositiva es apropiarse de las palabras, imágenes y argumentos de otro autor y no citarlo, ni dar a conocer la fuente de donde fue tomada la información.
Nos decían también en el video que para evitar esto es necesario utilizar un estilo de norma de citación. Para el caso que nos ocupa el día de hoy, nuestro estilo de citación va a ser las normas APA. Y estos estilos de citación son los que nos van a permitir a nosotros darle los créditos a las personas o a los autores de esa información que yo utilicé dentro de mi trabajo académico o mi trabajo investigativo. Sin embargo, el plagio no es solamente lo que existe o lo que debemos tener en cuenta a la hora de realizar nuestros trabajos académicos. También debemos tener en cuenta el autoplagio. ¿Y qué es el autoplagio? Consiste en publicar las contribuciones propias, es decir, hechas por mí, en nuevas publicaciones sin darme a mí mismo o a mí misma el crédito. Por eso es importante que no incurramos en el autoplagio, ya que esto sería un asunto de ética en una publicación y debe caracterizarse por ser una novedad. Entonces, ahora sí, adentrémonos en lo que serían las referencias y estilos bibliográficos. Si bien nosotros nos ocuparemos del estilo bibliográfico de la norma APA no es el único estilo bibliográfico que existe. Dependiendo de la rama del conocimiento, existen otras formas de referenciar y utilizar estilos bibliográficos a la hora de realizar investigaciones o textos académicos. Veamos a continuación una pequeña explicación. Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos sobre qué son las referencias bibliográficas y los estilos bibliográficos. Una referencia bibliográfica es un conjunto mínimo de datos. Estos datos pueden ser el nombre del autor, la fecha de publicación, la editorial, el número de página, entre otros. Estos datos permiten la identificación de una publicación o de una parte de la misma, sea un libro, una revista, una nota periodística, un artículo o una patente, por mencionar algunos. Y en general, todo tipo de contenido de información, sea una canción, una película, un tweet y hasta un TikTok. En tanto, los estilos bibliográficos son un conjunto de reglas que definen qué datos deben incluirse al momento de citar o referenciar cada tipo de documento, así como el orden y el formato tipográfico en que deben transcribirse dichos datos. Estas normativas han dado lugar a diferentes estilos, los cuales están asociados a determinadas entidades, áreas de conocimiento o disciplinas, también a tradiciones académicas e incluso a revistas o publicaciones concretas. Aunque no es norma general, algunas áreas de conocimiento suelen preferir un estilo bibliográfico. Por ejemplo, en las ciencias médicas, el estilo bibliográfico más utilizado es Vancouver. En tanto, en ciencias sociales, se puede utilizar APA, Chicago o Harvard. Para ilustrar los estilos bibliográficos, veamos este ejemplo de la misma referencia en 4 estilos diferentes. Las diferencias entre uno u otro estilo consisten en el uso de mayúsculas o minúsculas en el nombre del autor. También si el nombre del autor va completo o se abrevia a su inicial. Otra diferencia es la posición del año de publicación. También el formato del nombre de la publicación, que puede ser normal o en letra cursiva. Otra diferencia es el uso de los signos de puntuación. En algunos casos se utilizan paréntesis para colocar el año de publicación. Estas diferencias también se pueden observar al momento de citar en el texto. Ahora ya sabes que hay diferentes estilos bibliográficos. Utilízalos y aplícalos en tus actividades. Ya puedes elegir tu estilo. ¡Hasta luego!
Como lo acabamos de ver en el video, pues son muchos los estilos que podemos encontrar. Sin embargo, como lo he repetido en estos pocos minutos que llevamos de la grabación, el estilo que nos ocupa a nosotros y el que está realmente reconocido en este momento bajo la universidad y bajo los diferentes entes académicos de nuestro país son las normas APA. Quizás si ustedes van a otros países o se inclinan por hacer trabajos o investigaciones sobre otros campos diferentes a los de la ingeniería, entonces podrían aplicar alguno de los estilos que vimos en el video. Entonces, a través de este video vamos a reconocer qué son las normas APA, cómo las debemos usar y por qué las debemos usar. Aprendiendo a citar y referenciar en APA séptima edición. A nombre del Instituto de Enlaces Educativos, te doy la más cordial bienvenida a esta serie de videos que el Instituto ha generado, con el fin de fortalecer tus habilidades de citación y referenciación. ¿Qué son las normas APA? Son un estilo de citación y referenciación generado por la American Psychological Association en 1929, creadas con el fin de establecer un estándar de escritura académica adecuado para la difusión del conocimiento. A través de ellas, se han establecido ciertas pautas que debemos considerar si queremos realizar un escrito académico de calidad. Desde luego, existen otras formas de citar y referenciar, como lo pueden ser las notas al pie, las locuciones latinas, etc. Sin embargo, en el instituto todo trabajo académico debe realizarse basado en APA séptima edición. Por ello, te invitamos a descargar y leer con detalle la guía fácil disponible en tu plataforma en el apartado de materiales de apoyo o Toolbox. Para reflexionar un poco más respecto a la importancia de las normas APA, me gustaría plantear dos preguntas. 1. ¿Cuándo debo hacer uso de las normas APA? Haremos uso de ellas si estamos desarrollando un trabajo académico formal, un ensayo, un artículo, una presentación, un resumen, etc. Y más aún si hemos leído algo y queremos emplear la información consultada. 2. ¿Por qué es importante citar y referenciar? Para dar el crédito correspondiente a los autores que nos han ayudado a desarrollar nuestras ideas. Así, evitaremos que nuestro trabajo sea catalogado como plagio. Igualmente, citar y referenciar correctamente hará que nuestros escritos tengan mayor sustento académico. Las normas APA no son nada complicadas. Lo único que debemos hacer es practicarlas constantemente y así lograremos dominarlas con facilidad. Recuerda, si tienes alguna inquietud, no olvides escribirle a tu docente. Bueno, entonces, como nos lo indicaban en el video, las normas APA son las normas que utilizamos en este caso en Colombia para hacer la estructuración de todo un trabajo escrito. Estas normas se ven desde dos perspectivas, desde el formato general de presentación y desde el fondo. Cuando me refiero al fondo, es a esa estructura de escritura, citación y referenciación que debemos tener en cuenta a la hora de la elaboración de los trabajos académicos. Frente al formato general de presentación, en la diapositiva estamos viendo algunos parámetros muy importantes a tener en cuenta. Uno de ellos es las márgenes. Entonces, primero debemos establecer que para todo trabajo escrito dentro de las normas APA, nuestro tipo de papel o tamaño de papel establecido es el carta. Acá tenemos las medidas. No puede ser A4, no puede ser legal, no puede ser oficio, tiene que ser carta. Cuando ya tenemos establecido el tipo de papel, entonces debemos tener en cuenta sus márgenes, tanto arriba, abajo, izquierda y derecha. La norma nos indica que debe cumplir con el 2,54 centímetros. Asimismo, recuerden que cada vez que nosotros vamos a iniciar un párrafo en normas APA, debemos incluir la sangría y esta debe ser de 1,27 centímetros.
Esta sangría se puede aplicar de dos formas, o ya utilizando las opciones de sangría que se tienen para los párrafos, o simplemente trabajando con la tecla Tab de nuestro teclado en el computador y así se generará el espacio. Recuerden que ese espacio solamente es para la primera línea en el cuerpo del texto cuando yo empiezo a hacer la redacción. Ahora, ya tenemos en cuenta las márgenes, la sangría. Asimismo, debemos tener en cuenta que para el párrafo, la alineación siempre va a ir a la izquierda. Solo algunos apartados cambian ese alineamiento y ya lo vamos a observar en qué momento se puede cambiar. El interlineado de todo el documento, de todo el trabajo, siempre va a estar doble. Y a diferencia de las versiones anteriores, en esta versión ya tenemos más de un tipo de letra, el cual podemos establecer de acuerdo a nuestros gustos y necesidades para el desarrollo del trabajo. Anteriormente solamente existía Time New Roman 12, pero ya nos agregaron otras fuentes como Calibre 11, Arial 11, Lucid Sans Ancon 10 y Georgia 11. Cualquiera de estos puede trabajar de acuerdo a sus necesidades y gustos. Eso sí, no se puede incluir ningún otro tipo de letra que no esté establecido acá bajo la norma. Bueno, el orden del trabajo o de la investigación, dependiendo de lo que estemos haciendo, un resumen, una reseña, un ensayo, o ya nuestra tesis o nuestro trabajo de monografía, pues se le tiene que dar una presentación. Entonces, todo trabajo debe empezar con una página de presentación, luego debemos hacer un resumen cuando estamos hablando ya de trabajos grandes, como las tesis, las monografías. En caso de un ensayo, pues simplemente necesitaríamos la página de presentación. El contenido del cuerpo del texto, es decir, la tabla, el índice del contenido del texto, estas referencias que van a ir al final, notas al pie, tablas, figuras y anexos. Sin embargo, ¿qué es lo que más nos preocuparía, no, o lo que le vamos a dar un poquito más de atención el día de hoy? Es a la página de presentación, pues porque es un elemento que ustedes van a utilizar tanto para sus ensayos, sus reseñas, sus resúmenes o como los trabajos escritos como tal. Entonces, una página de presentación en normas APA versión 7 debe contener los siguientes elementos. Entonces, primero, la primera página, que es la de presentación, siempre va a ir numerada con la página número 1. Luego, hacia la mitad del texto, de la hoja, discúlpenme, va a ir el título del trabajo. Va a ir con mayúscula inicial y el resto en minúscula y en negrilla y centrado. A 3 espacios luego vamos a ubicar la siguiente información. Autor. ¿Quién es el autor? La persona que realiza el trabajo o las personas que realizan el trabajo. Si son más de 2 personas, entonces estos se deben escribir en orden alfabético teniendo como parámetro el apellido de la persona. Luego vamos a colocar la afiliación. ¿La afiliación a qué hace referencia? Pues al nombre de la institución académica a la que pertenecemos. En el ejemplo dice Politécnico Gran Colombiano, para el caso de nosotros sería Fundación Universitaria Monserrate. Luego la asignatura a la cual nosotros vamos a hacer la entrega de este trabajo. En este caso, o para el trabajo del día de hoy, sería comunicación oral y escrita. Luego, escribiremos el nombre del profesor o profesora. Acá está Lina Montero, para el caso de nosotros, Diana Marcela Vargas Puentes, y la fecha límite en la cual debemos hacer la entrega de este documento, este resumen, de este ensayo. Aquí como ejemplo está 11 de mayo de 2021. Si fuera en el caso de nosotros y el trabajo se tuviera que entregar el día de hoy, entonces diríamos 11 de abril de 2024. Sin embargo, pues vamos a verlo acá en forma real a través de este video que no dura sino 1 minuto, como dice en su título. Cómo diseñar una portada en norma APA 7 en 1 minuto. Bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a contar en 1 minuto cómo hacer la portada de un documento académico con norma APA número 7. Lo primero que vamos a hacer es tener listos los elementos de la portada. Título del documento, nombre de los autores, nombre de la universidad, nombre de la asignatura, nombre del profesor y fecha límite de entrega.
Una vez tenemos los datos, vamos a darle formato. Todo va centrado. El título va hacia la mitad de la hoja. Siempre el título va en negrita. Luego vamos a marcar 3 espacios al resto de la información. A continuación vamos a insertar el número de la página que siempre va en la parte superior derecha. De esta manera tenemos la portada según la norma APA número 7. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra práctica o nuestro primer ejercicio práctico, el cual es la elaboración de la portada. Entonces, para ello, nosotros nos debemos dirigir al Classroom, ¿cierto? Y en el Classroom nosotros vamos a observar esta sesión número 6 que dice normas APA. Entonces, acá, ¿qué encontramos? Entonces, encontramos la actividad exploratoria que ya realizamos, ¿cierto? Vamos a encontrar todo el material que vamos a utilizar a través de la sesión y vamos a encontrar el apartado o la tarea que debemos ir realizando. Entonces, de esto nos indican que debemos descargar el taller que dice normas APA, formato PDF, el artículo que está aquí y el taller normas APA. También, entonces, después de desarrollado todo el taller, debemos en este mismo apartado hacer la entrega del desarrollo del taller, adjuntarlo y realizar la entrega antes de la fecha establecida. Entonces, previamente yo ya descargué el taller de normas APA, el artículo y el taller de normas APA. Entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir la pantalla de donde tengo el taller de normas APA. Entonces, este es el taller de normas APA. Entonces, ustedes ya le deberán haber descargado. Entonces, de acuerdo a la explicación que nos realizaron en el video, entonces voy a empezar a hacer los ajustes de cada una de las cosas que necesito para realizar el taller. Entonces, dentro de la instrucción, entonces, vamos a devolvernos al taller y decía en el taller claramente que el primer punto, entonces el primer punto es, entonces, de compartir un momento para ubicarme en el taller que lo tengo descargado y nuevamente voy a compartir el documento. Entonces en el taller nos dice esto, nos dice elabore la portada de este taller de acuerdo a los parámetros de formato que propone la norma APA, márgenes, tamaño de letra, interlineado, título del trabajo, taller práctico, normas APA. Entonces eso es lo que voy a tener en cuenta. Dejo de compartir acá, me paso nuevamente a mi documento donde tengo todo para empezar a rellenar. Entonces, primero lo que voy a hacer, entonces a cuadrar los asuntos o los parámetros de forma. Entonces, para eso voy a iniciar con las márgenes. Entonces, oprimo acá donde dice disposición. En disposición me dirijo acá donde dice márgenes, me voy hasta donde dice márgenes personalizadas y como ustedes observan, este documento tiene por todos los lados, superior, inferior, derecha, izquierda, 2 centímetros. La norma me indica que debe ser 2,54, entonces incluyo 2 manualmente, 2,54, no lo pueden hacer con punto porque si no les genera error, 2,54 o excepto que lo tenga parametrizado así, pero en mi caso yo lo tengo con 2,54, 2,54, ¿cierto? Voy a verificar también acá que el papel esté correcto, entonces tamaño carta. Mi dispositivo está así, si en el dispositivo de ustedes dice oficio o dice legal, pues lo cambian a carta. ¿Cómo? Pues acá en la pestañita y buscan el tamaño que les corresponde. En este apartado no voy a determinar nada más y le doy a aceptar.
El segundo parámetro que me indica es el tipo de letra. Entonces, como no puedo desaparecer este que me dice portada, pues simplemente yo le voy a dar un enter, desaparezco con un borrador. Observo que esto me quede, aquí hay, la margen está corrida, entonces tengo que mirar que me quede aquí hacia el final para que me quede establecida como tiene que ser. Voy a utilizar en mi caso, entonces, la letra que me gusta, entonces voy a dar en inicio, voy a utilizar Arial, porque es una de las que están habilitadas en tamaño 11, ¿listo? Para el interlineado, entonces acá donde está párrafo, ubico este icono, que tiene estas dos flechitas, abro la pestañita y utilizo doble, ¿listo? Ahí ya me queda establecido. Entonces me dice que debo incluir hacia la mitad el título del trabajo, que el título del trabajo es taller, normas, perdón, taller práctico, decía ya, práctico, normas, APA, ¿listo? Y eso va centrado con negrilla. Luego voy a incluir el autor del trabajo. Entonces ya le doy un enter, pero ya no va en negrilla. Quito la negrilla, doy 3 enteres, 1, 2 y 3, para ubicar la información del autor del trabajo. En este caso, pues como voy a inventarme un nombre de un estudiante, entonces voy a decir que se llama John Alexander Parra Arias. Ese es el autor de este trabajo. Luego me indica que debo incluir la institución educativa. Entonces, Fundación Universitaria Monserrate. Luego me indica que el nombre de la materia. Entonces, comunicación oral y escrita. Nombre del profesor. Diana Marcela Vargas Fuentes. Y por último, la fecha en la que debo presentar. El día es abril 11 de 2024. Ahora, toda esta información debe ir centrada hacia la página. Entonces, antes de centrarla, también lo que debo, de acuerdo al video que vimos, es incluir el número de página. Entonces, para eso voy a darle doble clic aquí en la parte superior que veo oscura, que es donde está el encabezado. Entonces, acá ya hay una información del encabezado, pero al incluir lo que yo necesito, esto se va a desaparecer. No importa, si quieren, pues lo borramos de una vez para poder incluir esa información. Y acá donde dice el número de página, es que voy a incluir el número de la página. Entonces, si despliego acá, puede ir al principio, al final, o en la posición actual, pero entonces, de acuerdo a lo que nos dijeron, debe ir al principio de la página y debe ir hacia la derecha. Entonces, acá lo incluyo. Si yo me paro acá en inicio, me voy a dar cuenta que esta no es la letra que yo elegí. Entonces, le voy a aprovechar, cambio la letra, se la dejo en Arial, que fue la que yo elegí para mi trabajo. Hago doble clic debajo de las líneas y ya me desaparece y ya está el número de la página y está esta información. ¿Qué me falta? Centrar esta información en el centro de la página. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Pues yo simplemente lo puedo hacer a ojito. Entonces, lo que hago es disminuir el zoom de la página, ¿cierto? Y voy entonces a pararme aquí en el título y lo voy a ir llevando hasta que me quede hacia el centro de la página, que es más o menos ahí. Y ya quedo hacia el centro de la página. Vuelvo y aumento el zoom, lo dejo en 100 y ya está la primera parte o el primer punto que me indicaba en el taller que debería hacer. Entonces ya realicé mi portada. Entonces aquí ya tengo el primer punto. Voy a dejar de compartir y vamos a trasladarnos nuevamente a la presentación. Voy a incluir la presentación.
Entonces, acá fue que quedamos en cómo diseñar la portada con normas APA, ya la realizamos. Entonces, ya después de la portada, nosotros también debemos tener en cuenta que otro elemento fundamental son los niveles de los títulos. Los niveles de los títulos, ¿qué son? Pues esos niveles que me van a mí permitir definir cuál es toda la estructura de mi trabajo y de acuerdo a esa estructura, pues fijar categorías, subcategorías, temas o subtemas y de acuerdo a ello, pues esos temas o subtemas deben tener un formato. Entonces, en APA se manejan hasta máximo 5 niveles. Entonces, de acuerdo al nivel, asimismo le voy colocando los formatos que se necesitan para ello. Entonces, en el nivel 1, que es el título principal, pues como ya lo hicimos en la portada, va centrado, negrita y cada palabra iniciando en mayúscula. Cuando voy al nivel 2, entonces cada palabra va alineada a la izquierda con negrita y cada palabra iniciando en mayúscula. En el nivel 3, los títulos se deben escribir alineados a la izquierda, en negrita, cursiva y cada palabra iniciando en mayúscula. En el nivel 4, entonces, va alineado a la izquierda con negrita, cada palabra iniciando en mayúscula, con sangría de 1.27 centímetros y con punto final y el texto inicia en la misma línea. En el nivel 5, entonces va alineado a la izquierda con negrita, cursiva, cada palabra iniciando en mayúscula, con sangría de 1.27, con punto final y el texto comienza en la misma línea. Del nivel 1 al 3, el texto inicia en un nuevo párrafo. Es decir, que eso lleva sangría, pero el título se ve diferente. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Entonces acá tenemos el ejemplo. Entonces miren. Acá está, el título principal es el nivel financiero, entonces, perdón, el mercado financiero. Entonces va centrado con negrita y cada palabra iniciando con mayúscula. Acá se ve la sangría, entonces acá está la primera redacción, el primer renglón del párrafo que yo iba a redactar. Es un mecanismo que permite a individuos y entidades comprar y vender valores financieros. Luego se me despliega un nivel 2. Entonces me dice la norma que debe ir alineado a la izquierda con negrilla y sin punto. Y cada palabra iniciando con mayúscula. Entonces, tipos de mercados financieros. Como voy a iniciar otra redacción, dejo la sangría y existen varios tipos de mercados financieros. Una forma básica de separarlos es en función del tiempo de la inversión. Entonces, de este sale uno que se llama por los activos transmitidos. Entonces, nivel 3 va en la misma posición del nivel 2, alineado a la izquierda, ¿cierto? Pero ya va con negrita, cursiva y cada palabra que inicia con mayúscula. Se deja sangría. Entonces, acá está la sangría. Se negocia con dinero o con activos financieros con vencimiento a corto plazo y con elevada liquidez. Se me genera otro nivel monetario. Entonces ese es el nivel 4. Entonces va con sangría, mírenlo, con sangría negrita, punto, y ya no se da, no se inicia en el siguiente renglón, sino se inicia en el mismo renglón. Acá hay dos ejemplos. Y de este se genera otro nivel, entonces ese también va con sangría, solo que diferencia de los dos anteriores, le incluyo también la cursiva y va en el mismo nivel. ¿Listo? Así se trabajaría para los niveles de los títulos, las categorías. Bueno, pero entre las tablas. Entonces, en las normas APA también debemos tener en cuenta que las tablas deben cumplir con unos formatos. Las tablas pueden ser o tomadas de una fuente, pueden ser elaboradas por el autor del trabajo. Entonces, en este caso, una tabla que debe contener, pues aparte de la información, se debe identificar por qué. Debe tener la numeración y debe iniciar con tabla 1, si necesito 5, 6, 7, 8 tablas, entonces así consecutivamente, tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, etc. Esa tabla debe tener un título descriptivo. Entonces, en este caso, desaparición forzada por periodo presidencial de 1958 al 2018. El contenido de la información. Ese contenido de la información usted lo puede colocar con interlineado o sencillo de 1.5 o doble, eso ya va a su gusto. Y al final de la tabla debe aparecer una nota donde se debe aparecer la citación de donde fue tomada la información. Si la tabla fue de su elaboración propia, debe ser, ahí nota, elaboración del propio autor, pero debe aparecer esa nota. Lo mismo sucede con las figuras. Entonces, lo único que cambia
teniendo en cuenta los parámetros de las tablas, es que en vez de titularla tabla 1, la figura la voy a titular figura 1, 2, 3, 4, eso cuando se traten de cuadros, fotografías, dibujos o ilustraciones o incluso los mismos gráficos. Entonces, esos gráficos también tendrían que ir así, también tienen entonces el número de figura, el título descriptivo y la nota al final, indicando de dónde se tomó la información o si es de elaboración propia. Bueno, entonces vamos con las citas versus las referencias, que es, digamos que, si bien aquí hay que tener en cuenta cosas de forma, también hay que tener en cuenta aspectos de redacción, aspectos de, no de tanto de forma, sino de fondo, frente a lo que es una cita y una referencia, ya que son dos términos muy diferentes. Entonces, ¿para qué son las citas? Para yo poder realizar esta acción de la citación. ¿Qué es una citación? Una citación es aquella que me permite reconocer o dar crédito o el valor a las ideas o los argumentos que están o que son de otros autores y que están contribuyendo, perdón, a la elaboración de mi trabajo. ¿Qué características tienen? Entonces, se encuentran dentro del cuerpo de texto, su inclusión es abreviada, o sea, no es extensa, tiene que contener elementos de autor, fecha de publicación, número de página y que esto va cambiando de acuerdo a la fuente que yo vaya utilizando. Y que al igual como lo dijimos ya anteriormente, tanto para las figuras, las tablas, pues estas también deben tener su citación y deben cumplir con el formato de la fuente. Bueno, ¿qué tipos de citas hay? Entonces, nosotros podemos elaborar las citas de dos formas, con énfasis en el autor o con énfasis en el texto. Con énfasis en el autor, cuando nombro al autor dentro de mi cuerpo del documento. Y en el texto, cuando simplemente incluyo información dentro de lo que estoy narrando. ¿Qué tipos de citas entonces encuentro? Entonces, encuentro cita directa, paráfrasis y cita de cita. La cita directa puede ser de dos formas. O corta cuando es de menos de 40 palabras o larga cuando es de más de 40 palabras. Para eso debo tener en cuenta que el texto va en comillas, que necesito datos de autor, fecha y página y que pueden ir basadas en el texto o basadas en el autor. Para las largas, entonces, se hacen en párrafos independientes. Ese párrafo debe tener sangría en todo el párrafo. Necesito datos como el autor, la fecha y la página. Y pueden ir basadas en el texto o basadas en el autor. Para el caso de la paráfrasis, no hay una longitud para ella y la paráfrasis o el parafraseo es tomar las ideas de otra persona, transformarlos a lo que yo comprendo, redactarlas y darle el crédito porque algunas de esas palabras no son mías, sino simplemente las he interpretado y las he utilizado para darle sentido a mi texto. Pueden ir también basadas en el texto o basadas en el autor. Y la cita de cita es el hecho de que, aunque yo estoy tomando un trabajo, dentro de ese mismo trabajo ya hay una cita que yo no la puedo invalidar, sino que la debo citar de manera correcta, dándole crédito al autor principal que ya la citó. Entonces, es una cita dentro de una misma cita. Esta es la segunda parte del taller práctico que nosotros vamos a realizar el día de hoy. Entonces vamos a prestarle mucha atención a la explicación que nos van a dar del paso a paso en un video. Vamos a ir deteniéndonos dentro del video, ¿sí? Vamos a ir a hacer los ejemplos en el taller práctico y luego a continuar con punto a punto a punto hasta que terminemos esa segunda parte del taller que nos indica que debemos hacer cierto tipo de citas. Entonces vamos a iniciar con el video explicativo de lo que son las citas y referencias. Permítanme, yo verifico que esté activado el sonido del equipo. Hola, en este video vas a aprender cómo hacer citas de acuerdo con las normas APA séptima edición de forma fácil. El contenido del video es el siguiente. Primero te voy a explicar cómo se clasifican los tipos de citas. Después vamos a ver cómo se hace una cita textual corta, luego una cita textual larga, luego una cita de parafraseo. Por último, citas basadas en el texto y en el autor y listo. Entonces, para empezar, quisiera que tengas en cuenta que este video trata de citas y no de referencias. ¿Es lo mismo cita que referencia? La respuesta es no.
Si quieres aprender a hacer referencias, en la descripción de este video te dejo el enlace a otro video en el que te explico cómo. Pero en este solamente hablaremos de las citas. Las normas APA nos hablan de citas y referencias. Las citas, ¿qué son? Son esas menciones a autores que van en el cuerpo del texto. Estas son obligatorias de acuerdo con las normas APA cuando nosotros hacemos revisión bibliográfica y construimos un texto con base en esa revisión. Por otro lado, están las referencias bibliográficas que van, ¿dónde? No van en el cuerpo del texto, sino que van al puro final. Estas también son obligatorias. Vamos a ver entonces los tipos de citas. Las citas en el texto podemos clasificarlas en dos grandes grupos: textuales o directas y no textuales, indirectas o parafraseos. ¿De qué depende esta clasificación? Depende de si yo copié y pegué la información que leí o si leí, analicé y volví a redactar en mis propias palabras. En el primer caso se llama cita textual o directa, que es cuando yo copio y pego. En el segundo caso se llama no textual, indirecta o parafraseo, y es cuando yo escribo un resumen, un análisis de lo que yo leí, un comentario de lo que yo leí en mis propias palabras. En ambos casos, obviamente tengo que mencionar a los autores que consulté. Pero, a su vez, las textuales o directas se dividen en dos: cortas y largas. ¿De qué depende esa clasificación? Depende de el tamaño. ¿Y por qué se hace? Se hace porque las cortas se citan diferente a las largas. Ahorita vas a entender cómo cuando te explique cómo hacer estos dos tipos de citas. Entonces esto significa que cuando yo haya copiado y pegado un texto en mi documento, tengo que contar el número de palabras. Si es menor a 40, lo cito como cita corta. Si es mayor a 40, lo cito como cita larga. Y por último, en cuanto a las clasificaciones, miremos que cada una de las citas se divide también en dos: basada en el texto y basada en el autor. La corta puede ser basada en el texto y basada en el autor. La cita larga también se puede hacer basada en el texto o basada en el autor. Y la cita no textual, indirecta o de parafraseo también, adivinen qué, pues se puede hacer basada en el texto o basada en el autor. Entonces, a continuación vamos a ver cómo se hace una cita corta, luego vamos a ver cómo se hace una cita larga y luego cómo se hacen los parafraseos. Después veremos qué es eso de basado en el texto o basado en el autor con mucha mayor precisión, y todo lo veremos con varias explicaciones y varios ejemplos. Empecemos con cómo hacer una cita textual corta de acuerdo con las normas APA, séptima edición. Antes de continuar, quiero pedirte que te suscribas a mi canal si todavía no te has suscrito. Si le das like, te suscribes y también compartes este video, me harías un grandísimo favor y contribuirías mucho con el desarrollo de mi canal. Muchas gracias. Una cita textual corta es lo mismo que una cita directa corta y es lo mismo que copiar y pegar un texto menor a 40 palabras. Si es mayor de 40 palabras, entonces sería una cita larga. Para hacerlo, tienes que utilizar comillas. Las comillas nos van a servir para identificar aquello que copiaste y separarlo de tus propias palabras. No utilices cursiva, esto es un error muy común. De acuerdo con las normas APA, la cursiva no se utiliza para las citas por ningún motivo. Y utiliza paréntesis para mencionar la fuente. Ya te voy a explicar qué vas a poner en esos paréntesis. Bueno, para hacer la cita necesitarás estas 4 cosas. Primero, el texto que vas a citar. Segundo, el apellido del autor. No vas a necesitar el nombre completo, solamente el apellido, tampoco las iniciales del nombre. Tercero, el año de la publicación del documento en el que encontraste el texto que vas a citar. Y cuarto, el número de página en el cual está el texto en el documento de la publicación que tú vas a citar. Por ejemplo, yo leí El Principito. El texto que quiero citar es Lo esencial es invisible a los ojos. Es un texto menor a 40 palabras, por lo tanto voy a hacer una cita corta. El apellido del autor es Saint-Exupéry, perdonen mi francés. El año de esa publicación fue 1943 y la página en la que se encuentra esta frasecita es la página número 26. Ahora, hay 2 formas de hacer esta cita: con énfasis en el autor y con énfasis en el texto.
Veamos cómo sería. La opción 1 con énfasis en el autor significa que yo menciono al autor de forma explícita. Por ejemplo, digo, como dice la célebre frase de, y menciono el autor. La opción 2 es cuando yo no menciono el autor de forma explícita, sino solamente entre paréntesis. Entonces de entrada pongo la cita y ya. Luego entre paréntesis sí menciono el autor. Si te gusta la primera forma de hacerlo, entonces el autor va sin paréntesis porque forma parte de tu narración. Luego entre paréntesis vas a poner el año, 2 puntos, abres comillas y copias la cita que quieres hacer, o sea, el texto que pretendes incluir dentro de tu documento. Luego entre paréntesis pones el número de página. Observa que es una P minúscula, un punto y luego va el número. No se pone PAG ni se pone P mayúscula. La opción 2 es semejante, solo que el autor va al final entre el paréntesis. Entonces en este caso yo abrí comillas, puse todo el texto, cerré las comillas y luego dentro del paréntesis pongo toda la información, apellido, año y número de página, separados todos por coma. Miren que la coma separa siempre el autor del año y el año de la página. En este caso, lo único que hay, en el caso de arriba, lo único que hay entre paréntesis sería el año al comienzo y luego el número de página al final. Esta cita es un poquito más difícil de hacer. Veamos otro ejemplo. Acá vemos la opción 1 arriba y la opción 2 abajo. Opción 1, énfasis en el autor. Entonces yo lo menciono. Para eso utilizo verbos o expresiones para referirme al autor. De acuerdo con Fuentes Guzmán, como dice Fuentes Guzmán, en palabras de Fuentes Guzmán. Luego pongo el año entre paréntesis. Luego introduzco la cita, abro comillas y todo este texto hasta aquí es el fragmento que yo copié y pegué en mi documento. Pongo P punto, es decir, página, el número de página y listo. La opción 2 es más fácil siempre. ¿Por qué? Porque yo simplemente entre paréntesis incluyo autor, año y número de página. En este caso yo hice una introducción de varias oraciones hablando sobre el tema. Luego puse una coma, abrí las comillas, puse toda la cita que quiero mencionar, que copié y pegué, y listo. Esas son las dos formas de hacer cita. Bueno, entonces, como les indiqué, vamos a ir pausando el video y vamos a ir haciendo la práctica. Entonces, voy a parar el video hasta acá y voy a mostrar en este momento, voy a dejar de compartir este documento y voy a compartirles nuevamente el documento donde está el taller de normas APA. Entonces, acá nos dice el segundo punto. Realice una cita textual corta con énfasis en el autor. Para ello emplee el artículo La implementación de la inteligencia artificial en la enseñanza de la programación, un estudio sobre el uso ético del chat GPT en el aula. El tercer punto, que va sobre lo mismo, es realice una cita textual con énfasis en el texto. Para ello emplee el artículo La implementación de la inteligencia artificial en la enseñanza de la programación, un estudio sobre el uso ético del chat GPT en el aula. Entonces, ¿dónde está ese documento? Pues está aquí en el Classroom, mírenlo acá. Lo que ustedes tienen que hacerlo es descargarlo. Entonces, vamos a hacer la descarga. Entonces, si lo ven, pues acá ustedes lo pueden descargar y acá está el documento. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este momento es, voy a dejar de compartir este documento, lo tengo ahí descargado para poder trabajar y voy entonces a pasar o a compartir el documento en el cual nosotros debemos continuar realizando el trabajo. Entonces, voy acá a compartir ese documento. Acá lo tengo. Entonces, miren, acá está pues la portada y luego nos indica el punto número 2. Cita textual corta con énfasis en el texto. Entonces recordemos lo que necesitamos. Entonces necesitamos escoger una información de ese texto que yo tengo allá e ir incluyendo esa información. Entonces, cuando yo dejo aquí de compartir, entonces voy a dejar acá de compartir esto y voy a empezar a compartir solamente pantalla, no ventana, para que se den cuenta de todo lo que voy a ir tomando y dejando. Con eso es más fácil. Entonces acá estoy en el taller. Ahora me voy a ir a el documento. ¿Listo? Este es el documento.
Entonces en el documento voy a escoger una cita, no lo voy a hacer desde el resumen, acá solamente voy a, el abstract es un artículo, entonces lo que yo voy a hacer ni de la introducción, sino que voy a tomar algo ya que sea del cuerpo. Entonces, bueno, yo ya había hecho la lectura, entonces acá dice la metodología de lo que es el artículo. Entonces vamos a mirar acá por acá, algo que me llame la atención a mí, después de lo que necesito hacer. Entonces, dice aquí, bueno, antes de continuar, comenzaremos con la definición que nos proporciona ChatGPT sobre sí mismo de la OpenAI en el 2023. Pero bueno, entonces creo que pues ahí no nos serviría. Entonces voy a mirar acá. Entonces miren, por acá hay uno en el autor, pero esto no es lo que yo necesitaría. Entonces, vamos a ver. Entonces, como a manera de ejemplo, entonces vamos a hacer esto. Entonces, voy a decir que yo voy a citar esto que está aquí. El uso de GPT no solo beneficia a los estudiantes, sino hasta acá. Entonces, yo la voy a copiar. Entonces, eso ya lo sabemos. Me voy a pasar entonces a mi documento. Es acá. Voy a dar un enter y le voy a dar pegar. Entonces, él me lo pegó tal como lo traje de allá. Entonces, acuérdense que cita textual corta con énfasis en el texto no tiene el autor. Entonces, pues yo aquí voy a ir cambiando cosas como dejarlo en mayúscula, introducirle la sangría porque es necesario, acomodar que esto me quede hacia la izquierda. Esto le voy a quitar la negrilla porque es una cita, no va en negrilla. Voy a cambiarle el tamaño porque pues se supone que lo que yo elegí para el trabajo fue Arial, entonces 11. Entonces miren lo que pasa aquí, porque como lo copié de un PDF, pues no me está dando el formato, entonces tengo que acomodar el formato como tal para que me quede un solo texto o un solo párrafo. Entonces eso se hace solo con, y ahí ya quedaría como tal. Entonces, el uso de GPT no solo beneficia a los estudiantes en su proceso de entrada. Entonces, ¿qué decía que necesitaba para una cita de estas? Que al final yo debo incluir. Entonces, abro paréntesis, ¿cierto? Necesito el apellido del autor. Entonces, me devuelvo al artículo y vamos a mirar cuál es el apellido del autor. Entonces dice que esto lo escribió Héctor Terán Torres. Solo necesito el primer apellido. Entonces Terán. Me devuelvo a mi documento y acá entonces escribo Terán. Coma. El año en el cual fue hecho este documento. Entonces vamos a ver qué fecha tiene el documento. Entonces acá vamos a ir revisando poco a poco. ¿De qué año es? Creo que la información está hacia el final del documento, entonces voy a bajar hasta el final del documento. Uy, acá me pasé. Bueno, estas son las referencias que Terán utilizó y acá está la otra información del documento. Entonces, ¿cuándo fue impreso? Miren, está impreso en el 2023. Entonces, nuevamente me paso a mi documento. 2023. Punto, ¿cierto? P. Punto de la, entonces acá le doy control Z deshacer de la página de donde saqué. Entonces me devuelvo al documento. Entonces en el documento recordemos qué página fue que tomé eso. Vamos a buscarlo nuevamente. Creo que era por acá antes de los beneficios. Acá, mira, acá lo tengo señalado. Entonces, esa página corresponde a la página 4 del documento. Entonces, nuevamente voy, entonces, página 4 y cierro. Ya sé que esa es mi cita como tal en énfasis en el texto. Pero entonces me dice que debo hacer esa misma cita corta con énfasis en el autor. Entonces, puedo utilizar la misma o buscar otra. Yo para el ejemplo voy a utilizar la misma, solamente que voy a hacerle una introducción basada en el autor. Entonces, voy a copiar nuevamente esto. Lo voy a pegar acá. ¿Listo?
Y entonces, ¿cómo se llama el autor? Terán. Entonces, voy a decir una frase introductoria. ¿Cómo lo menciona Terán? Entonces, allá nos dice que tenemos que escribir el apellido, entre paréntesis el año, ya sabemos que es 2023, coma, coma no, abro comillas, porque dice que esa información va entre comillas, el uso de GPT no solo se beneficia a los estudiantes, y acá cierro las comillas, y al final debo colocar la página que ya también la tengo, p.4. Y cierro comillas y ya me quedó hecha en el autor. Esto mismo que ustedes, acá que me falta, introducir la sangría que debe tener todo texto. Entonces, ahí ya están hechas las dos como cita corta, énfasis en el texto, y cita corta con énfasis en el autor. Entonces, acá ya puedo ir acomodando mi documento, porque según el texto, luego de hacer una cita textual larga con énfasis en el texto, y luego una cita larga con énfasis en el autor. Luego debo hacer una cita de parafraseo con énfasis en el texto y una cita de parafraseo con énfasis en el autor, y ahí ya terminaría la segunda parte del texto. Para eso vamos entonces a continuar observando el video. Entonces prestemos atención al video. Listo, démosle aquí guardar a nuestro documento para que no se nos vaya a perder la información. Listo. Y tengamos muy en cuenta cada uno de los parámetros para ir haciendo. Entonces voy a dejar de compartir aquí. Voy a continuar con la presentación. Y vamos a continuar viendo la explicación. Cortas, textuales. Muy bien, ahora veamos cómo se hace una cita textual larga. Una cita textual larga es lo mismo que una cita directa larga. Esto equivale a copiar y pegar o hacer copy-paste de un texto mayor a 40 palabras. Si lo que tú quieres copiar y pegar es menor, entonces la cita que te correspondería sería la textual corta, en cuyo caso te sugiero revises la descripción de este video, donde encontrarás un enlace a otro video en el que te explico cómo hacer la cita textual corta. Para hacer la cita textual larga, ten en cuenta no utilizar comillas. Las comillas solo se usan de acuerdo con las normas APA en las citas textuales cortas. En cambio, lo que sí vas a usar es sangría de 1,25 centímetros. Ahorita te muestro un ejemplo para que veas cómo se ve. No utilices tampoco cursiva, esto es un error muy común. Las normas APA nos dicen que la cursiva jamás y por ningún motivo se utiliza para las citas. Y por último, emplea paréntesis para mencionar las fuentes bibliográficas que consultaste. Para hacer la cita necesitarás, primero, el texto que vas a citar. Segundo, el apellido del autor. Recuerda que las normas APA nos dicen que en las citas no se ponen los nombres de los autores ni tampoco las iniciales, solo el apellido. Tercero, el año de la publicación. Y cuarto, el número de la página en la cual está ese texto que tú vas a citar en la publicación que tú consultaste. Por ejemplo, yo leí El Principito y encontré este texto. Conté las palabras y eran más de 40. Entonces dije, voy a hacer una cita larga. El apellido del autor que encontré es Saint-Exupéry. Perdona mi francés, por favor. El año de la publicación que encontré es 1943 y el número de página es la 22. Para hacer esta cita hay dos formas de hacerlo, con énfasis en el autor y con énfasis en el texto. Te voy a mostrar cómo se ven las dos formas. La opción 1 es con énfasis en el autor. Vemos que se menciona al autor de forma explícita antes de introducir la cita. Entonces yo digo, el personaje del zorro de la famosa obra de, y menciono al autor, afirma, y luego sí pongo la cita completica. En este tipo de cita que es basada en el autor, este va entonces sin paréntesis al comienzo, contextualizado con mis palabras, luego entre paréntesis pongo el año, luego pongo toda la cita
y al final pongo el número de página. Observa que estoy utilizando una sangría. Yo te dije que debía ser de 1,27 centímetros. Aquí la tengo, se ve en la regla en la parte superior. Si quieres aprender a poner sangrías y no sabes cómo hacerlo, en la descripción de este video también te dejo unos enlaces para que aprendas. Es fácil. En este caso, las normas APA nos dicen que siempre se debe usar sangría en primera línea. Por eso, esta línea, aunque no es la cita, sino que son mis propias palabras, lleva sangría. Ahora, esta sí es la cita. Son más de 40 palabras. El contador de Word, que está aquí abajo donde estoy señalando, me dice que son en total 60 palabras. Por lo tanto, yo no utilicé comillas, sino que usé una sangría que se llama sostenida. Observa la que es en todas las líneas de la cita. En la segunda opción, yo no hice ninguna introducción a la cita, sino que directamente la copié y la pegué. Por lo tanto, no es una cita basada en el autor, sino basada en el texto. Y el autor va entre el paréntesis al puro final junto con el año y el número de página. Observa que van separados por comas. Autor, coma, año, coma y número de página. También observa que el número de página no se menciona como PAG ni como P mayúscula, sino simplemente P minúscula, punto. Veamos otro ejemplo aquí más abajo. En este texto vemos una cita basada en el autor, en la parte de arriba, porque yo menciono al autor. Tú lo puedes mencionar de muchas formas, de acuerdo con Naranjo, como menciona Naranjo, Naranjo sugiere, Naranjo considera, Naranjo opina. El hecho es que lo mencionas explícitamente. Luego el año va entre paréntesis, 2 puntos, y pones toda la cita, con la sangría izquierda sostenida en todos los renglones. Después, número de página con P minúscula, punto y el número. Después vemos una cita que no está basada en el autor. Entonces yo acá escribí una introducción, pero no mencioné al autor, solo introduje el tema. Luego pongo toda la cita con sangría izquierda sostenida de 1,27 centímetros y finalmente autor, coma, año, coma, P punto minúscula y el número de la página. Observa que la sangría está aquí en esta frasecita que yo escribí, pero solamente está en primera línea. Eso significa que la frase la escribí yo, al igual que esta. Esta la escribí yo porque es solo sangría en primera línea. Cuando vemos sangría sostenida, sabemos entonces que es porque hay una cita larga, mayor a 40 palabras. Bueno, entonces así como hicimos con los dos ejercicios anteriores, vamos nuevamente a retomar y vamos a hacer este ejercicio de retomar, ya no sacar citas de menos de 40 palabras, sino citas de más de 40 palabras en nuestro mismo documento. Entonces voy a primero a compartir el PDF y se van a dar cuenta que ese es el punto que sigue. Ah, perdón, les compartí el documento que no es. El documento que es el taller. Acá, pero está acá. Entonces acá dice, realice una cita larga con énfasis en el texto, para ello emplee y realice, perdón, de acá, y realice el 4 y el 5 son los puntos que vamos a realizar de acá. Entonces, bueno, recuerden que acá tenemos descargado nuestro artículo en el cual nos estamos basando y pues que ya tenemos el documento. Entonces voy a dejar de compartir acá y nuevamente voy a compartir, pero ya compartir pantalla para que ustedes se den cuenta de los cambios que voy a ir haciendo. Entonces acá estoy parada en el artículo, me voy a dirigir al documento. Entonces mire, cita larga con énfasis. Acá discúlpenme que se me olvidó colocar las comillas, ¿cierto? De acuerdo a lo que nos decían, esto va entre comillas para que se den cuenta que es una cita, ¿cierto? Abajo sí la tenemos, pero arriba no la teníamos. Entonces, para que quede claro. Entonces, vamos a hacer una cita textual larga con énfasis en el texto. Entonces, vamos a tratar de introducir la información de allá del artículo. Entonces, vamos a decir,
como el artículo se trata de inteligencia artificial, entonces podríamos decir, entre otras definiciones, sobre inteligencia artificial, podemos destacar los puntos aparte. Entonces, y ahorita cuadramos todo eso de forma, no sé qué, lo que yo elegí. Entonces voy a ir a mirar dentro del artículo otra definición y voy a sacar una definición larga que sea más de 40 palabras y vamos a observar que sí se cumple como nos decía ella en el contador de palabras. Las palabras se cuentan de la cita, no de la introducción o la frase introductoria que yo haga de la cita. Entonces podemos citar esta, que es la que hace ChatGPT de ella misma, entonces la voy a copiar toda, ¿listo? La voy a copiar, me paso acá al documento, la pego, entonces recuerden que acá ya esto, como es tomado de allá, se me va a ir moviendo, ir cuadrándola, para que me quede solamente en una. Y me queda un solo párrafo, pero recordemos que esto va alineado a la izquierda, igual que esto a la izquierda. Entonces, miren, voy a señalarles, lo voy a resaltar y se van a dar cuenta que tiene más de 40 palabras. Entonces, miren, 59. Entonces, por eso debe ir así. Entonces, ahora sí vamos a cuadrarle la forma. Entonces, tamaño es 11 de la letra Arial, que fue la que yo elegí, y le vamos a quitar la negrilla. Entonces, entre otras definiciones de inteligencia artificial, podemos destacar Entonces, acá, al final, entonces ya introduzco la cita, como me decían allá, Terán, coma, 2023, coma, la página debe cambiar, vuelvo al documento, y la página es la 3. Entonces, en este caso, voy a anotar la página 3, perdón, P.3, y cierro paréntesis y punto, y está hecha mi cita, ¿cierto? Ahora nos toca indicar una cita con énfasis en el autor. Entonces, voy a utilizar la misma para darle agilidad a la explicación. Entonces, lo único que voy a hacer es entonces a tomar, ¿cierto? Acá y a indicar cómo lo afirma. Entonces, voy a hacer la frase introductoria acá. Les voy a decir cómo lo afirma Terán. Les recuerden que, pero acá ya lo menciona. Entonces, vamos a cambiarlo y vamos a decir de acuerdo a lo citado de acuerdo al artículo de Terán, entonces año 2023, la inteligencia artificial, al artículo, acá está mal redactado, muchachos. Artículo de Terán, la inteligencia artificial se define como, y copio esto exactamente hasta acá. ¿Cierto? También tengo acá que empezar a arreglar asuntos de forma para que yo cumpla con lo que establecí desde el inicio de mi trabajo. ¿No? Entonces, acá me falta agregarle la sangría. No, perdón. La sangría la tengo que agregar a este, perdón. Entonces, miren,
Tiene que quedar sangría sostenida. Entonces, para que me quede sostenida en todas las líneas, yo lo que hago es jugar con el reloj, ¿cierto? Y acá, de acuerdo a los parámetros, solo tengo que agregar la página porque los otros datos ya los introduje anteriormente, ¿cierto? Entonces, esta es con énfasis en el autor y así me tendría que quedar. Ya tengo acá la información. Entonces, ahí ya hemos hecho el punto número 4 y el punto número 5 del taller. Entonces, vamos a continuar viendo el video hasta el final. Entonces, ustedes ya observando el video, después miran si lo detienen en el momento que expliquen el parafraseo, vienen, lo hacen. Yo voy a omitir la parte de hacer el parafraseo, ¿sí? Porque simplemente es cambiar en sus palabras comprendiendo. Entonces, para eso les voy a dar campo de que lean todo el artículo o que puedan reescribir estas dos citas que hicimos acá o las que ustedes vayan a hacer en su documento, que la idea sería esa, que ustedes busquen otras del documento, que no utilicen las que yo empleé aquí como en el ejemplo, sino que pues para que quedara más claro, lo hice así, que es la manera que necesito que lo vayan elaborando. Entonces vamos a dar continuidad con la explicación de el video para que puedan entender cómo se hace el parafraseo, ustedes lo puedan hacer y así realicen la entrega del taller. Y esas son las dos formas de hacer este tipo de citas. Muy bien, continuemos ahora para ver cómo hacer una cita de parafraseo. Para esto necesitarás lo siguiente. Primero, las ideas que vas a citar. Segundo, el apellido del autor de esas ideas. Y tercero, el año de la publicación del documento que tú vas a citar. Vamos a suponer que ese documento es el libro El Principito. Entonces yo necesito algunas ideas que voy a citar. Mis ideas que voy a citar son sobre la parte en la que el Principito conoce al zorro y tienen un diálogo sobre la domesticación y el vínculo. Entonces necesito, en segundo lugar, el apellido del autor. El apellido es Saint-Exupéry, perdonen mi francés, no sé francés. Y necesito el año de la publicación, que en este caso es 1943. Entonces recordemos, necesito ideas que voy a citar, apellido del autor y año de la publicación. Ya con estas tres cosas puedo proceder a hacer mi parafraseo. Hay dos formas de parafrasear. Una es haciendo énfasis en el autor y la otra es haciendo énfasis en el texto. Vamos a ver esto cómo funciona en la práctica. Entonces, aquí en pantalla vemos la opción número 1. Yo estoy haciendo énfasis aquí en el autor. ¿Qué puse? El apellido del autor, Saint-Exupéry, luego puse entre paréntesis la fecha de la publicación y luego puse las ideas. En este caso, las ideas que yo estoy parafraseando son, en mis propias palabras, el hecho de que el vínculo es muy importante y que este autor nos ayuda o nos invita a reflexionar sobre este tema. Entonces yo escribí todas estas palabras. Esto debe estar libre de plagio. Si yo lo copié y lo pegué, pues tendría que escribirlo, reescribirlo o interpretarlo en mis propias palabras para que sea un parafraseo. Pero lo importante es simplemente mencionar al autor al comienzo, autor, año entre paréntesis y las ideas. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, Saint-Exupéry, 1943, reflexiona sobre el valor e importancia del vínculo. Esa es la opción número 1, que es en la que se hace énfasis en el autor. Decimos que se hace énfasis en el autor porque lo mencionamos explícitamente. Yo estoy diciendo quién es el autor y qué es lo que hace el autor. Reflexiona, dice, opina, considera que, manifiesta, etc. La opción número 2
es aquella en la cual no hacemos énfasis en el autor, sino en las ideas en sí mismas. Entonces yo aquí no menciono al autor al comienzo, sino que hablo de las ideas. El vínculo es fundamental en las relaciones afectivas. Ciertamente el apego, todo esto lo explico, estas son las ideas de él, pero dichas en mis propias palabras porque es un parafraseo, más no una cita textual. Y al final voy a escribir entre paréntesis autor, año. Y esa es la segunda forma de hacer un parafraseo. Veamos que en la primera opción, como es con énfasis en el autor va sin paréntesis, el año va con paréntesis. En cambio, en la segunda opción, como es con énfasis en el texto y no con énfasis en el autor, entonces el autor va entre paréntesis. Es como un susurro, como si yo le dijera a mi lector, ojo que esto es lo que piensa este autor. Esto no lo pienso yo, sino que lo saqué de esta fuente que consulté. Pero eso es como un susurro, como que no está enfático, ¿sí? Por eso utilizo el paréntesis. Mientras que en la primera ocasión yo sí lo hablo, lo grito. Esto lo dice esta persona, lo grito, lo hago conocer. Por eso el énfasis está en el autor. Y esas son las dos formas de hacer un parafraseo. Veamos aquí otro ejemplo. En este ejemplo tenemos dos párrafos con otros dos autores diferentes que también están parafraseados por mí. En el primer párrafo parafraseé a Extremera y Fernández. Esta sería una cita basada en el autor, porque estoy haciendo énfasis en el autor. Por lo tanto, el autor va sin paréntesis y el año de la publicación va con paréntesis. El resto del texto son las ideas del autor que yo mencioné en mis propias palabras. En el segundo párrafo, en cambio, vemos que se comienza a hablar sobre unas ideas, bla, 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 yo hablo de estas ideas, finalizo de hablar de las ideas y posteriormente, nuevamente susurro, suavecito, pasito, entre paréntesis, casi que escondido, aunque visible, quién es el autor de esas ideas. Claramente, como es un parafraseo, no está copiado. El autor de las ideas es Suárez, sino que yo escribí esas ideas, lo parafraseé. O sea, yo en mis propias palabras dije lo mismo que Suárez dijo. Entonces pongo todas las ideas y luego entre paréntesis digo Suárez 2020. Veamos que aquí los autores están sin paréntesis, mientras que aquí el autor está entre paréntesis. Y esas son las dos formas de hacer un parafraseo. Con énfasis en el autor o con énfasis en el texto, según como nosotros queramos redactar nuestro documento. Listo, ahora vamos a ver de forma fácil qué es eso de citas basadas en el texto o en el autor con mayor profundidad. Primero, veamos los nombres que reciben estos dos tipos de citas. Vamos a clasificarlas por colores, rojo y azul. Entonces, en rojo vemos que cita basada en el texto es lo mismo que cita con énfasis en el texto y es lo mismo que cita parentética o entre paréntesis. Esos son los diferentes nombres que recibe ese tipo de cita. En azul vemos la otra. Esta es una cita basada en el autor o cita con énfasis en el autor o también se le llama cita narrativa. Ahora vamos a ver por qué a partir de algunos ejemplos. Empecemos clasificando y diferenciando estas citas. Entonces, una primera diferencia es que las citas basadas en el texto son aquellas en las que se hace énfasis en la información e ideas, por eso se llaman basadas en el texto, mientras que las que son basadas en el autor hacen énfasis en quién es el autor. Entonces, en ese orden de ideas, en las rojas o basadas en el texto, el autor se menciona entre paréntesis. Como yo no hago énfasis en él, sino que hago énfasis en la información e ideas, yo simplemente pongo un paréntesis mencionando al autor sin que sea muy relevante quién es el autor. Mientras que en las basadas en el autor, yo sí hago una referencia fuerte a ese autor, lo menciono explícitamente, por lo tanto lo menciono sin paréntesis, hablo de él. Por eso estas se llaman narrativas, mientras que las otras se llaman parentéticas o entre paréntesis. Otra diferencia importante es que en las basadas en el texto no se usan verbos ni expresiones para citar al autor. Como yo no lo menciono explícitamente, entonces yo no tengo que hablar de él. Por ejemplo, yo digo, el cielo es azul.
Y esa es toda la información que yo doy, hago énfasis en la información e ideas y muy entre paréntesis, como si fuera un susurro, yo digo, ojo, esto lo escribió Gómez 2013. Los paréntesis funcionan así, como un susurro, como una aclaración que yo doy a lo largo del texto. Por otro lado, las citas basadas en el autor sí usan expresiones y verbos para mencionar al autor. Como en estas yo sí tengo que decir quién es el autor y hablar de él, entonces yo tengo que usar expresiones como de acuerdo con Gómez, Gómez señala, Gómez menciona, Gómez afirma, Gómez considera, en palabras de Gómez, etc. Por ejemplo, Gómez, paréntesis, año 2013, como si fuera un susurro, afirma que el cielo es azul. Observen que el uso de paréntesis en las dos es muy diferente. En la roja, todo el autor junto con el año va entre paréntesis, mientras que en la azul el autor no va entre paréntesis, solamente el año, como susurrando. Esto fue en la publicación que ese autor, que sí mencioné que es explícito, hizo en el año 2013. Estos son dos ejemplos de citas de parafraseo. Vamos a ver varios ejemplos para que te quede bien claro. El primero es de una cita textual corta. La reconocemos porque utiliza comillas y es de menos de 40 palabras. Entonces, en el primer párrafo vemos cómo sería esta cita si fuera con énfasis en el texto y acá vemos cómo sería si fuera con énfasis en el autor. Si es con énfasis en el texto, vemos que yo no menciono al autor explícitamente, sino que hablo yo en mis propias palabras, abordo el tema, explico mis ideas, luego abro comillas, pongo las ideas que me parecieron interesantes, cierro las comillas y luego susurro haciendo la aclaración de aclaro que esto lo escribió Guzmán en el 2019, página 196. Cierro paréntesis para cerrar la aclaración. Esto mismo, en versión basada en el autor, sería así. Yo comienzo hablando del texto, o sea, de las ideas, de la información, y luego menciono explícitamente al autor. Recordemos que tenemos que usar expresiones como de acuerdo con, en palabras de, como bien menciona Guzmán, etc. Entonces yo acá no uso paréntesis, sino que estoy afirmando. Esto lo dice Guzmán, o sea, lo afirmo con vehemencia, no susurrado. El paréntesis sí se usa para susurrar el año y al final para susurrar el número de página. Ahora veamos cómo sería una cita basada en el texto, pero si fuera larga, y basada en el autor si fuera larga. La primera, entonces vemos que como es larga, no utiliza comillas, sino sangría izquierda, sangría de 1,27 centímetros. Entonces, como es basada en el texto, igualmente yo no menciono al autor, simplemente hablo de las ideas, de la información que me parece relevante resaltar. Y luego, entre paréntesis, hago el susurro diciendo, aclaro que esto está escrito por Casadiego González, año 2020, página 76. Por el otro lado, la misma cita, pero si fuera basada en el autor sería de esta manera. Yo tengo que mencionar al autor explícitamente, entonces hablo de él, digo, este tema es muy interesante, ahí está información, frente a lo cual Casadiego González, y susurro, 2020, manifiesta que, uso expresiones para mencionar al autor, Casadiego González dice, opina, considera, manifiesta que, pongo la cita textual con sangría izquierda de 1,27, sin comillas, ni cursiva, ni nada de eso, y luego nuevamente susurro, aclaración. Esto fue en la página 76. Por último, veamos el ejemplo de cómo sería un parafraseo. Entonces, en el párrafo de arriba vemos la versión basada en el texto y en el párrafo de abajo vemos la versión basada en el autor. Cuando es basado en el texto, yo no menciono el autor, yo hablo. Es innegable que los avances médicos del último siglo sobrepasan significativamente los alcanzados durante los 10 siglos anteriores. Ciertamente los logros tecnológicos, así como, estoy hablando de la información, resaltando este tema, hablando de datos, de ideas. Aquí, entre paréntesis, yo susurré algo como una aclaración. Ojo, esto lo dijo Castro 2020. Como es un parafraseo, entonces no usé ni comillas ni sangría, porque yo lo estoy diciendo en mis propias palabras, pero esas ideas las extraje de un documento que leí, escrito por Castro y publicado en el año 2020.
En el de abajo vemos la versión basada en el autor. Entonces yo acá sí digo explícitamente, según plantea Castro, lo menciono, lo resalto, no lo susurro, lo hablo de él. Y luego sí susurro, aclaración, año 2020, entre paréntesis. Y esa es la diferencia entre las citas basadas en el texto y basadas en el autor. Y con esto terminamos de ver todos los tipos de citas de acuerdo con esta clasificación. Si aprendiste algo con este video, dale me gusta, compártelo, suscríbete y recuerda que investigar es fácil. Bueno, entonces al igual que la autora del video, espero pues que con esas explicaciones ya haya quedado más claro cómo se hace pues las citas, cómo se deben elaborar, los parámetros que debo tener en cuenta. Bueno, entonces eso todo en cuanto a citas. Bueno. Entonces acá en la presentación pues tenemos más ejemplos de citas de menos de 40 palabras, cita directa, cita de más de 40 palabras, siendo cita directa, los parámetros que debemos cumplir, el ejemplo. Entonces acá el parafraseo, entonces que suele utilizarse cuando deseamos redactar de manera no textual y con nuestras palabras las ideas de otras fuentes o otros autores. Acá hay dos ejemplos, uno con énfasis en el autor, otro con énfasis en el texto. Y pues nuevamente nos hacen la diferenciación entre referencias versus bibliografía. Entonces recordemos que las referencias son aquellas que van directamente ligadas a las citas contenidas en el documento, fueron aquellas fuentes que cité explícitamente durante el documento y que detallo de manera más extensiva en las referencias. Y la bibliografía es aquella que consulté para la elaboración, ¿sí?, de mi trabajo escrito, de mi investigación, y que no fueron citadas, que solo me sirvieron de guía o de manual, que me aportaron conocimientos generales sobre el tema a investigar. Bueno, entonces, ¿qué son? Bueno, ya saben las referencias, ¿qué características deben tener las referencias? Entonces, las referencias siempre se encuentran al final del texto, al final del documento, al final del ensayo, al final del resumen. Su inclusión es extensiva y detallada. Si son recursos digitales, es importante que detallemos la URL o el enlace, deben estar ordenadas alfabéticamente, contienen sangría francesa y la referencia le permiten al autor, entonces, localizar las fuentes utilizadas, al igual que las citas dan reconocimiento y el valor de contribuciones a los autores que hemos mencionado durante el trabajo. Entonces, aquí hay un ejemplo, entonces, las finanzas corporativas, lo que se incluyó de ello, y aquí está la referencia bibliográfica de acuerdo a los parámetros de normas APA. Entonces, para cada fuente hay una forma como tal de citar. Entonces, son muchos los elementos que debemos tener en cuenta a la hora de realizar esas referencias bibliográficas y dependiendo la fuente, asimismo son los requisitos. Entonces, cuando tenemos un libro, acá como estamos viendo en la diapositiva, entonces, primero describe el apellido del autor, el año de publicación, el título del capítulo en la entrada, la editorial, el título del libro, las páginas y el nombre de la editorial. Entonces, por ejemplo, dice aquí, apellido del autor, DM 2008, análisis económico de pymes colombianas, en M. Betancur Ramírez, CDS, Economía Colombiana, páginas 1743, norma. Eso cuando es impreso. Cuando es una revista impresa, pues tiene otros parámetros. Cuando es una revista en línea, cuando es una tesis doctoral o de maestría, cuando se trata de una página web, cuando se trata de una película, una canción, un video de YouTube, una ley, las redes sociales, y pues acá hay unos cuadros en los cuales nos indican qué debemos hacer en el momento de que en una referencia bibliográfica falten algunos elementos. Entonces, ¿qué es lo que se debe dar? ¿Cómo se debe solucionar? Entonces, cuando no está el autor, entonces, ¿qué se debe hacer? Cuando no está la fecha, ¿qué se debe hacer? Cuando el título no se proporciona, cuando es el autor y la fecha, cuando es autor y título, entonces, ¿cómo lo debemos citar? Cuándo es la fecha y el título, cómo se debe citar, cuándo es el autor, la fecha y el título, y cuándo es la fuente. Bueno, pero entonces, si ustedes se dan cuenta, toda esa información yo la pasé muy rápido, porque es mucha información que a nosotros no se nos va a quedar tan rápido en la cabeza,
por más que nosotros queramos. Entonces, pues la vida se nos ha ido facilitando poco a poco frente pues a la innovación y a la tecnología que se viene desarrollando. Entonces, cuando uno inicia unos procesos de investigación, también puede recurrir a esta herramienta que se llaman los gestores bibliográficos. Entonces, vamos a conocer qué es un gestor bibliográfico para que ustedes comprendan un poquito más cómo actúa esto. Un gestor de referencias bibliográficas es una aplicación informática de base de datos que permite buscar y organizar de forma ordenada las fuentes de información en cualquier área. Los gestores bibliográficos están diseñados para desarrollar tres funciones básicas: entrada, organización y salida de datos. La información bibliográfica de las fuentes, datos como año, autor y lugar de edición, pueden incorporarse en los gestores de tres maneras: automática, directa o indirecta. Automática. El gestor recupera los datos bibliográficos de la fuente consultada con mínima intervención del usuario. Basta con hacer clic en el botón que el gestor destine para ello en el navegador web. Directa. En los casos en los que no sea posible recuperar la información automáticamente, existe la posibilidad de incorporar la información de cada fuente mediante un formulario cuyos campos el usuario debe completar. Indirecta. Algunas bases de datos y buscadores permiten exportar referencias o listas de ellas en archivos de texto cuyo formato puede ser leído por los gestores. Veamos ahora ¿qué caracteriza a un buen gestor? Compatibilidad con las bases de datos comerciales más importantes. Capacidad para organizar y procesar las referencias bibliográficas obtenidas. Capacidad para gestionar referencias en los formatos más utilizados. Posibilidad de integración con los procesadores de texto más conocidos. Versatilidad. Capacidad de integrar documentos a texto completo y recursos compartidos. Tres gestores representativos de uso gratuito que por sus funcionalidades y versatilidad gozan de gran aceptación en la actualidad son Zotero, EndNote Basic y Mendeley. El uso de gestores bibliográficos puede beneficiar a personas con perfiles y necesidades diversas. He aquí una descripción esquemática de sus perfiles y las labores que pueden desempeñar. Investigadores o auxiliares de investigación. Pueden gestionar las fuentes utilizadas en sus proyectos individuales o colectivos. Componer las listas de referencias de sus escritos. Cumplir con facilidad los requisitos de publicación de las revistas. Estudiantes universitarios. Crear colecciones de referencias con base en sus intereses académicos y citar de forma adecuada las fuentes que utilicen en sus trabajos escritos. Profesores universitarios. Organizar la bibliografía que emplearán en sus cursos y crear listas de referencias que puedan nutrirse con los aportes de sus estudiantes. Bibliotecas. Establecer servicios de información mediante la creación de colecciones propias en los gestores y educar a sus usuarios respecto de la citación y referenciación de fuentes en trabajos escritos. Finalmente, como vimos, los gestores pueden tener aplicaciones prácticas diversas, relacionadas de forma directa con el perfil de sus usuarios. Pueden ser desde una simple ayuda para agilizar la incorporación de referencias en un trabajo escrito, hasta una herramienta de investigación. Bueno, entonces, estos gestores bibliográficos lo que hacen es facilitarnos la vida. Pues podemos hacer toda una referenciación más fácil sin nosotros estar aprendiéndonos todos esos parámetros que se necesita tanto para citar como para hacer las referencias bibliográficas o la misma bibliografía. Entonces, ahí como ven en la fotografía, pues están los que nos nombraron en el video. Sin embargo, pues cada uno de ellos tiene hasta un punto la gratuidad. Entonces, cuando vamos a hacer ciertas cosas, ya nos empiezan a indicar que paguemos, pero pues ya eso depende de cada uno de los gustos. Esta es una forma. Sin embargo, pues, como les indico, no todos podemos acceder, pues, a estos gestores bibliográficos y su gratuidad no es tan extensa.
Entonces, cuando nosotros no podemos acceder a esa gratitud, existe otra forma y es utilizar como tal nuestro propio gestor, que sería en este caso Microsoft Word, que es lo que por lo general nosotros tenemos instalado dentro de nuestros equipos. Entonces, con Microsoft Word, usted también puede hacer ese listado de referencias, ir sacando sus referencias bibliográficas o su listado de bibliografía, alimentando simplemente la base de datos de sus documentos ahí en el mismo procesador. Entonces vamos a observar cómo se hace y préstenle mucha atención a este video porque de esta forma es que ustedes van a desarrollar el 8º punto del taller que están realizando. Hola, bienvenido nuevamente a tu dosis semanal de investigación. En el video pasado te mostramos cómo generar citas y referencias utilizando un software muy bueno, que es Citari. Ahora te enseñaremos a hacer lo mismo, pero sin la necesidad de descargar un programa, sino de manera fácil y sencilla con una herramienta que toda computadora tiene, Word. Todos conocemos esta herramienta, que es nuestra fiel compañera del día a día y que trae muchos complementos que muchas veces ni llegamos a conocer. Uno de ellos es la gestión de referencia bibliográfica, que es muy fácil de usar y te lo enseñaremos a continuación. Para comenzar, entras a Word y en el menú te vas a Referencias y luego a Administrar fuentes. Inicialmente todo aparecerá vacío y tendrás que empezar a agregar uno a uno los datos de los documentos revisados. Para ello, deberás ir a Nuevo y aparecerá la ventana Crear fuente, donde lo primero que te piden es seleccionar el tipo de fuente bibliográfica con que trabajarás. Escogeremos para este ejemplo artículo de revista y luego completamos el resto de datos manualmente. Para agregar el autor, como consejo, da clic en editar y rellena apellidos, nombre y segundo nombre. Si lo quieres escribir directo, ten en cuenta que debes escribir apellido, nombre. En nuestro caso son dos autores, Allmendinger y González. Entonces los completamos de esta forma. Primer apellido, Allmendinger, primer nombre, Richard. Segundo apellido, González, segundo nombre, Gabriel. Y damos a aceptar. Continuamos colocando el título del artículo, que en este caso es Invited Review Paper Neogen to Quaternary Tectonics of the Coastal Cordillera Norte en Chile, seguidamente con el título de la revista, Tectonophysics, el año, que en este caso es 2010, y ojo, en el rango de páginas tenemos que colocar desde el inicio hasta el final, en este caso 93 a 110. Y damos clic en aceptar. Vemos cómo aparece ahora nuestro documento en lista general, que es la que quedará almacenada en Word para cualquier proyecto en el que trabajemos. Si queremos que aparezca en el documento actual, solo damos clic en copiar y debe salir ahora en lista actual. En este caso, como recién hemos agregado el artículo, sale por defecto en la lista actual. Vemos que ahí también es posible editar los datos de la fuente, si lo deseamos, y además podemos seguir agregando más documentos. En el rectángulo inferior de esa ventana vemos que ya nos sale una vista previa de la cita y referencia bibliográfica, en este caso en estilo APA. Ojo, ese estilo se puede cambiar y en un momento veremos cómo. Finalmente cerramos la ventana. Para cambiar el estilo de citación nos vamos a estilo y escogemos entre todas las opciones que tiene el programa. En este caso viene con 12 opciones. Aquí hemos acabado de configurar los datos de las fuentes. Ahora veamos cómo se cita. Nos colocamos al final de nuestro párrafo y vamos a insertar cita y escogemos la fuente deseada. Vemos que ahora apareció la cita entre paréntesis como debe ser. Colocamos el punto al final y listo. Por último, veremos cómo agregar automáticamente las referencias a nuestro documento. Nos situamos al final del documento o donde querramos que aparezca la lista de referencia y vamos a la opción Bibliografía. Escogemos el modelo deseado. Por ejemplo, el segundo que tiene el título Referencias. Y listo. Vemos que aparecen todas las citas según el estilo que queremos y aparecerán en orden alfabético. Ojo, si luego queremos seguir agregando citas en el documento, ya no será necesario volver a insertar esta tabla. Simplemente en la parte superior le damos clic a Actualizar citas y bibliografía. Una desventaja que sí debes tener en cuenta es que si borraste una cita del documento, te seguirá apareciendo en la lista de referencias a menos que vayas a Administrar fuentes y elimines el documento. Seleccionamos, eliminamos
Y finalmente ya no nos aparecerá el documento en referencias si le damos a actualizar. Entonces, hemos aprendido aquí a usar este gestor de bibliografía de Word, que tenemos todos al alcance de la mano y sin necesidad de instalar algún programa. Pero si lo comparamos con Citavi que vimos en el video anterior, Word es un poco más trabajoso de utilizar, pues necesita un ingreso de datos manual. Asimismo, cuenta con pocos estilos de cita y no se pueden añadir más. Te ponemos como ejemplo que no tiene la 7ª edición de las normas APA. Entonces, Word puede ser muy útil para un trabajo de universidad o instituto, pero para una investigación más grande, sí sería bueno que trabajes con un gestor más avanzado como Citavi o Mendeley. Esperamos que este video te haya sido muy útil. Si te gustó, déjanos tus comentarios. Y recuerda, subiremos videos semanalmente, así que suscríbete y activa la campanita para que estés al tanto de todas las novedades de nuestro canal. Bueno, entonces, como les indicaba, con esto Word, ustedes necesito que hagan el siguiente punto. Entonces, voy a dejar de compartir la presentación, voy a compartir entonces acá la pantalla y me voy a ir donde está descargado el taller de PDF. Está acá. Que es que cada vez que voy a compartir acá la pantalla ya no me deja pasarme. Entonces, voy acá nuevamente. Entonces, miren. Acá está el 8º punto. Entonces dice, realice el siguiente listado de referencias según las normas APA. Para ello emplee la opción Administrar fuentes en el menú Referencias del programa Word. No olvide incluir las referencias bibliográficas empleadas en las citas de los puntos anteriores y finalmente inserte la bibliografía de manera automática. Entonces, ¿yo qué les estoy dando acá? Un listado de referencias con la información que usted necesita. Entonces, lo que usted necesita es ingresar al Word, ¿cierto? En ese mismo documento, en ese mismo taller que ustedes están trabajando, es decir, en este taller, ¿cierto? Acá, en el punto 8, acá debe quedar insertada automáticamente. Entonces, lo que ustedes van a hacer es, como vieron en el video, entonces van a ir acá al menú que nos indicaba, que aquí no sé por qué no me deja mover esto. Ya moverles para mostrarles. Entonces, acá donde decía referencias, ¿cierto? Entonces, administrar fuentes. ¿Listo? Y pues vean, si ustedes se dan cuenta, acá dentro de mi base de datos, de mi documento, yo tengo estas 3, pero como no necesito que me salgan acá, pues lo que decía el muchacho, simplemente las tomo, las elimino, ¿sí? Para empezar una nueva lista nueva de lo que necesito y ahí las van incluyendo. ¿Cuál falta ahí? Pues la que utilizamos para hacer las citas. Entonces, ustedes también tienen que incluir acá la citación de ese documento. ¿Listo? Ya después de que han alimentado y han hecho todo el paso a paso como se los explicaron en el video, simplemente lo insertan ahí y ya quedaría listo el documento como tal o el taller que me deben entregar y para obtener la nota de esta sesión de clases del día de hoy. Entonces, eso sería lo que tendríamos que hacer o ese sería más o menos el punto final de eso. Sin embargo, muchachos, pues yo les decía, los gestores bibliográficos son una forma también de poder avanzar un poco más rápido dentro de estas formas de citación. Sin embargo, pues la tecnología, aparte de los gestores, pues también han hecho otro tipo de ayudas. Bueno, pero antes de continuar, se me olvidaba decirle que a la mayoría de nosotros, cuando vayamos a hablar nuestro Word, nos va a aparecer esta 6ª edición. Excepto que usted haya cambiado el Office de pronto a 365 a una versión más actualizada, ya le va a aparecer normas APA 7. Si no le aparece normas APA 7, es porque usted tiene una versión antigua. Entonces, en este video, que no lo voy a proyectar en esta explicación, se lo dejo ahí en el Classroom para que usted entre y lo vea, le indican cómo puede actualizar su Word o su Office de versión 6ª edición a versión 7ª para que lo realice. Bueno, retomando, entonces les indicaba. Con esto de la inteligencia artificial, la vida
de nosotros se ha podido mejorar un poco más en cuanto a realizar investigación. Entonces se han creado diferentes herramientas con las cuales ya también yo puedo realizar citaciones sin tener que yo desgastarme mucho y tratar de buscar que la inteligencia artificial me ayude, no a que me haga el trabajo, sino me ayude. Por eso yo necesito saber qué es una cita textual, qué es una cita directa, qué es una cita indirecta, etcétera, etcétera. Entonces, para eso les voy a socializar hoy dos herramientas que son muy buenas para escritura académica. Una se llama Semantic Scholar. En esta aplicación lo que ustedes pueden realizar es búsquedas de artículos científicos, de revistas indexadas, ¿sí? Ya no solamente existe Google Academic, y en esta a ustedes les permite establecer de la fecha a la fecha que usted quiere que le salga esa referenciación, qué tipo de documentos necesita que le arroje, bajo qué características, y en ese buscador incluso ya le va sacando, si usted elige uno de los artículos, le va indicando a usted cuál es la citación o cuál es la cita de ese documento para que usted simplemente la copie y la pegue en el suyo. Esa es una de esas herramientas. La otra es Semantic Scholar, que es una herramienta de investigación gratuita donde la inteligencia artificial lo que hace es permitirle a usted hacer lecturas, resúmenes, ideas para diapositivas frente a esos documentos de científicos que usted tiene. Entonces, pues del de Scholar, Semantic Scholar, no tengo acá dentro de la presentación el video para que ustedes lo vean, pero sí está en el Classroom para que de manera autónoma lo vean si quieren investigar más sobre este. Y vamos a finalizar solamente presentándoles el de Semantic Scholar, que me parece que, perdón, el de Semantic Scholar no, sino el de Chat PDF, para que ustedes sepan que tienen otra herramienta, tanto para la escritura académica como quizás para que lo puedan aplicar o llevar a cabo en otras asignaturas. Hola y bienvenido a nuestro canal. Gracias por estar aquí, gracias por volver o gracias por visitarnos por primera vez. Hoy vamos a hacer un video sobre inteligencia artificial, específicamente sobre una plataforma llamada ChatPDF, que se conecta y funciona con ChatGPT. Esta plataforma te va a permitir poder trabajar directamente con documentos PDF para poder crear resúmenes, preguntas, obtener las ideas principales, parafrasear, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy simple de utilizar. No necesitas registrarte, no necesitas pagar, todavía es libre y funciona igual que la plataforma de Umata AI. Te dejo el enlace acá arriba para que puedas también ver el video de esa plataforma. Comencemos. ¿Cómo vamos a trabajar con ChatPDF? Lo primero que vas a tener que hacer es cargar tu documento. Puedes buscar tu documento en tu computadora, puedes obtener tu documento desde un URL específico o puedes buscar un PDF de un tema en particular. Eso quiere decir que tienes como un pequeño buscador, tú le escribes el tema y él te da resultados acorde a tu búsqueda y puedes utilizar el PDF que él ha encontrado sobre la temática. Así que tienes esas tres formas de cargar tu archivo. Ahora le voy a preguntar la plataforma. Voy a coger un documento de un artículo que estábamos escribiendo, lo va a cargar. El artículo es sobre las empresas bananeras y su impacto en el medio ambiente. Te voy a mostrar el contenido. Es un artículo científico que recién estábamos escribiendo y como podemos ver, pues tiene varias páginas. Así que se lo he cargado a ChatPDF y él inicialmente ya me dice que el PDF habla sobre la responsabilidad social de las empresas bananeras y su impacto en el medio ambiente, y en este documento pues vas a encontrar información valiosa sobre la próxima bananera de Ecuador en el medio. Inicialmente podemos ver que ya nos crea
3 preguntas que automáticamente el analizado ya el documento y te está creando preguntas iniciales sobre el contenido del documento. Si nosotros queremos, podemos hacer un clic aquí, la pregunta se va a cargar y él va a responder a la pregunta que le hemos hecho. Acá abajo tenemos un casillero para hacer preguntas. Yo le podría, por ejemplo, escribirle, creo un resumen en estilo formal de 200 palabras sobre el contenido del documento. Un clic, como podemos ver, nos va a comenzar a crear el resumen en la cantidad de palabras que hemos solicitado. También le puedo pedir, por ejemplo, que me cree 5 preguntas de opciones múltiples con sus respuestas del contenido del documento. Y como podemos ver, nos está creando las preguntas y nos está colocando cuál es la respuesta correcta a cada una de las preguntas en base al contenido. Les voy a hacer una última pregunta y le voy a preguntar cuál es la idea principal del documento, y como podemos ver nos está dando una respuesta muy sintetizada y muy bien explicada sobre el contenido del documento. Ahora le voy a preguntar y le voy a pedir que me cree el contenido para generar o utilizarlo en una presentación de PowerPoint. Y nos está creando el contenido que debemos colocar en cada una de las diapositivas, de tal manera que ya podríamos con esto crear nuestra presentación de manera muy rápida y fácil. Bueno, y el uso de la plataforma ya queda a tu imaginación y necesidad. Puedes ver que puedes solicitarle mucho. Aquí hemos hecho unos pequeños ejemplos para que tengas una idea de lo que puedes hacer. Bueno, eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te haya gustado, que te sirva, que lo utilices y me dejes tus comentarios y nos compartas tu experiencia. Y por supuesto, nos dejes un like, te suscribas y visites el canal, que siempre estamos colocando información interesante. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Bueno, al igual que el autor de este video, yo espero que toda esta información les sirva, sea muy útil, la tenga muy en cuenta para la elaboración de todos sus trabajos, investigaciones, y las apliquen sobre todo. No que pues yo empiece a recibir comentarios de que como que los chicos no saben qué es eso, no saben dónde están, porque pues he dado la explicación aquí total, perdón, de todo. Entonces, pues lo último es la actividad que ustedes la han venido desarrollando pues a medida del transcurso de esta grabación de la clase. Lo que pues no entiendan, lo que les haya quedado un tipo de duda, con mucho gusto ustedes ya saben cuáles son los canales de comunicación y estaré muy atenta pues a aclarar sus dudas. Me resta solamente agradecerles su atención y desearles un excelente día. Hasta pronto.